Muy buenas noches, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos y también un especial saludo para aquellas personas que de pronto no hagan parte de la familia de Dios, pero tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Eh, Quiero invitarlos que vayamos en esta noche al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, el libro de Génesis también llamado el principio o el inicio. El principio o el inicio de toda esta historia entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Pero antes de empezar quiero que hagamos una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo guiando esta enseñanza de la palabra. Bendito Dios, Padre Santo, Dios de los cielos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Siempre te queremos dar la honra y la gloria y el imperio, Señor, declarando que eres soberano sobre todo, Señor. Por eso te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo esta enseñanza y que sean palabras de lo alto, Señor, y no palabras de hombre. Todo esto te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. En otras versiones como la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice que escucharon la presencia de Dios, del Señor Dios, que se paseaba, que caminaba, que andaba en el huerto del Edén. Y cuando leemos este versículo, al parecer, Dios se paseaba en el huerto del Edén, hacía caminatas en él. Y pensamos que tendría una relación, una intimidad, una plena comunión con Adán y Eva. Entonces podemos ver que Dios caminaba con ellos, pero a causa de su desobediencia, a causa de su pecado, esta comunión se rompió. Se destruyó esta amistad que había entre Dios y el hombre. Ellos dañaron esta amistad, esta relación, y desde ese tiempo nos hemos constituido enemigos de Dios. Entonces el hombre se escondió de su pecado, a causa de su pecado se escondió entre los árboles del huerto, y entonces Dios ya no quiso más caminar con el hombre. Muchos años después, más adelante, aproximadamente unos 1000 años más o menos, nuevamente la humanidad peca contra Dios. Había una generación perversa, maligna, la cual Dios decide destruir. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, más adelante, capítulo 6, versículo 5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice, Noé era varón justo, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, y por haber caminado Noé con Dios, Dios le libró, le guardó del juicio venidero. Lo libró del juicio venidero, de este tiempo de destrucción de la humanidad. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Noé caminó con Dios. Al contrario de lo que hizo Adán. Adán en su desobediencia, en su pecado, hizo que esta relación se rompiera y no quiso caminar con Dios. O Dios no quiso caminar con él. Luego llega más adelante la liberación de Egipto. Dios escucha el clamor de su pueblo y envía a Moisés para la liberación de su pueblo.
Dios sana a su pueblo, Dios salva a su pueblo, pero nuevamente este pueblo rebelde peca contra Dios, desobedece y hace lo malo delante de sus ojos. Y lo dice allí en la palabra de Dios en el Salmo 81. Salmo 81:10 dice la palabra de Dios: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron pues en sus propios caminos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios siempre quiso caminar con su pueblo, pero dice que Israel no lo quiso a él, no oyó su voz, sino que andaron en la dureza de su corazón, andaron en sus propios caminos. Dios siempre quiere andar con nosotros, pero nuestra rebeldía, nuestra dureza de nuestro corazón impide que nos acerquemos a Él y que podamos caminar de su mano. Este pueblo se desvió del camino de Dios y lo provocaron a ira. También lo dice en el libro de Números. En Números dice, Jehová le dice a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios mismo había hecho cantidad de prodigios y señales, y aún este pueblo no le creía. Por eso Dios los desechó, porque Dios no camina con los incrédulos. Dios se apartó de ellos y ya en su presencia no estaba con ellos. En el capítulo 5 de Génesis nos habla de las descendencias. Capítulo 5 de Génesis nos habla de las descendencias de Adán. Capítulo 5, versículo 23 y 24. Bueno, el capítulo 5 dice los descendientes de Adán. Y viene leyendo, hablando de varias personas, de las cuales las nombra, y nombra el número de sus años. Pero dice que cada uno engendraba hijos y hijos, pero murieron. Dice, por lo menos, vivió Jared 162 años y engendró a No, y vivió 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Cuando nos habla de esta descendencia, empezando desde la descendencia de Set, dice que Set también murió. Y todos estos hombres murieron, pero llegamos al versículo 23. Versículo 23 nos dice que, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. Dios le llevó a su presencia. Él lo invitó a estar con Él en los cielos, a habitar con Él. Enoc caminaba y contemplaba la gloria de Dios, por eso fue llevado ante su presencia. Pero dice que Enoc, después de engendrar a Matusalén, él caminó con Dios 300 años. Caminó con Dios 300 años. Y miren, nosotros no somos capaces de caminar ni una semana entera con Él. ¿Saben qué significa la palabra Enoc? El significado del nombre Enoc. Enoc significa dedicado. Dedicado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos dedicación a Dios. Necesitamos tener determinación. Necesitamos creerle a Dios, porque yo ya dije que Dios no camina con los incrédulos. Dios camina con los que le buscan, con los que le desean, con los que le obedecen, con los que le aman, con los que le temen.
Y tal vez nosotros no vayamos a vivir 300 años caminando con Dios como lo hizo Enoc, pero sí podemos anhelar caminar con Él, que también nuestros hijos, que nuestros nietos, que toda nuestra descendencia camine con Dios. Pues esto es lo que Dios más anhela, que andemos con Él. Y esto se lo hizo saber Dios a Abraham. Abraham en el capítulo 17, versículo 1, dice, y era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y esto hizo Abraham, porque nosotros más adelante encontramos en el capítulo 24, cuando Abraham manda a su siervo, para que le busque mujer a su hijo Isaac, su siervo le dice, ¿y si esta mujer no quiere venir conmigo? Abraham le dice, ve, porque Jehová Dios, en el cual he andado en sus caminos, Él actuará a nuestro favor. Él caminó con Él y Abraham fue bendecido porque decidió caminar, porque decidió creerle a Dios, porque decidió buscarle en la intimidad, porque decidió creer a Dios como creyó Enoc. La palabra de Dios dice en Hebreos 5, porque Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, por la fe, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio, su vida fue una vida de testimonio agradable al Señor. Y yo pregunto, ¿es tu vida ese testimonio de vida que agrada a Dios? ¿Ven las personas algo diferente cuando te ven a ti? ¿Sí ven la diferencia? Porque muchas veces las personas no ven la diferencia cuando ven a un creyente, cuando ven a una persona del mundo. ¿Estamos marcando la diferencia? Dice que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y sabe por qué fue agradado a Dios? Porque la palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él camina con los que le creen. Porque Enoc tenía fe, Abraham tenía fe. Noé le creyó cuando le mandó a hacer el arca, porque tal vez para muchos eso era una locura, pero Noé creyó en Dios y caminó con Él. Él camina con los que le creen. La palabra, la fe en el significado hebreo significa creer y confiar. Creer y confiar. No solamente basta con creer, tenemos que también confiar en que Dios todo lo que dice así se hará, que lo que Él promete lo cumplirá. Dios quiere personas que quieran caminar con Él. Pero ¿cómo es este caminar con Dios? Eso lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 22. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, andando en sus caminos y siguiéndole a Él. Él quiere que andemos con Él, que le sigamos, que, como decía el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando habitó entre nosotros, Él dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo haga, vosotros también hagáis. Y el apóstol Pedro decía que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que caminemos con Él de la mano. El apóstol Pablo también nos decía
El apóstol Pablo nos hacía también estas recomendaciones cuando en Efesios él decía, él ya estando preso, dice el apóstol Pablo, yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado, que debemos andar. Y más adelante él dice que ya no andemos como los demás gentiles, sino que como ellos, no andemos como ellos que andan en la vanidad de su mente. Y por eso les decía yo ahora que el andar del creyente debe ser diferente, distinto. Este andar del creyente debe ser una identificación con Dios, no una identificación con el mundo. Debe identificarse con lo que Dios quiere, con su voluntad, no con la voluntad del hombre. Pero muchas veces en eso pecamos porque muchas veces hacemos lo que queremos. Caminamos con el mundo y eso es lo que nos aleja de caminar con Dios. Yo sé que existen personas que quisieran caminar con Dios, pero tienen miedo de tomar la decisión porque no quieren dejar su estilo de vida, el cual no agrada a Dios. Pero a los que usan ese estilo de vida, a los que no quieren alejarse del mundo, cada vez termina más en condenación. Porque a lo que tú te unes o a lo que te conectas, a eso te vas pareciendo. Y en esta vida siempre queremos hacer lo que queremos y no sabemos cuál es nuestro verdadero propósito. Porque muchas veces cuando nos conectamos, decía yo, cuando te unes a este mundo, siempre te terminas pareciendo a lo que te unes. Si tú te unes al mundo, te terminas pareciendo a los del mundo, pero si te unes a Dios, terminas pareciéndote más a Dios, porque ese era el propósito del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos predestinó para que fuéramos hechos a semejanza de su Hijo, que fuéramos hechos a semejanza de su Hijo, o sea que cada día nos fuéramos pareciendo más y más a Él. Pero vuelvo y repito, hacemos la voluntad de nosotros y no del que nos creó. Y yo pregunto, ¿sabes cuál es tu propósito en esta vida? ¿Sabes para qué vives? ¿Sabes a qué viniste a este mundo? ¿Por qué fuiste creado? Porque si viniste a este mundo solamente a buscar la felicidad, a hacer dinero, a casarte, a tener hijos, o hacer que tus hijos cumplan sus sueños, a darles universidad, que sean grandes profesionales, déjame decirte que estás equivocado, has fallado, porque ese no es el verdadero propósito del Señor. El Señor quiere que hagamos su voluntad, como lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan. El Señor dijo que yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces nosotros, el propósito de nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios, es caminar en sus estatutos, en sus mandamientos, es buscarle en intimidad, es tener una relación personal con Él, una experiencia con Él. El apóstol Pablo también nos dijo en el libro de Corintios, capítulo, segunda de Corintios capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere que caminemos con Él, que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios, que tengamos una comunión con Él, que estemos unidos a Él. En Amós dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es que caminar junto con Dios significa ir en la misma dirección que Él está, en la misma dirección que Él va, no ir en una dirección diferente a Él. Porque si vamos, Dios no puede ir hacia un lado y nosotros a otro, porque estamos equivocados de nuestro andar.
Pero muchas veces tenemos esos tropiezos en la vida, tenemos obstáculos que no nos dejan caminar con Dios. ¿Y cuál es nuestro mayor obstáculo? Pienso que para nosotros, la mayoría de las personas, la gran lucha que tenemos es la carne. Y es el mayor obstáculo para que nos apartemos de ese caminar con Dios. Es la carne, el cual nuestros propios deseos, los deseos, nuestra concupiscencia, los deseos de la carne son los que nos alejan de nuestro Dios. Y lo dijo Dios mismo en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre es carne y vive en la carne, mientras que Dios es espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos hablaba en el libro de Gálatas que hay una lucha entre la carne, entre lo carnal y lo espiritual. Y siempre el creyente va a estar entre esa lucha constantemente. La carne siempre va a estar acá. Pero como ya tenemos el Espíritu de Dios, es el que combate para que nuestros deseos mundanos no nos alejen de la presencia de Dios, no nos alejen de esa comunión, para que no vayamos a romper esa relación, esa amistad con Dios. Pero muchas veces nos dejamos llevar más por la carne. Por eso el apóstol Pablo dice que andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Que andemos, él dice, os digo pues que andéis en el Espíritu. Que si andando en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad con el Espíritu. Entonces, Dios claramente nos enseña en su palabra que hay dos caminos. Hay dos caminos. O caminas con la gloria de Dios, o caminas bajo la influencia de la carne. ¿Y cuál es la influencia de la carne? Son todos esos frutos que da la carne, que son la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, fornicación, que yo inclusive incluiría allí la murmuración, el chisme, la envidia, todas esas cosas que nos alejan, que nos hacen que vivamos como mundanos, alejados del Señor. Y pienso que no debe haber nada que impida ese caminar con Dios. Porque vemos a muchos personajes que han sido de ejemplo para nosotros. Y dice que lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito. Y vemos como personajes como Abraham, como Noé, como mismo Moisés, como David, que caminaron en intimidad con Dios. El salmista David decía en los salmos, escribía David en el Salmo 16, Salmo 16, 11 escribía, decía David, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu presencia. Él se gozaba en la presencia del Señor, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay delicias al vivir contigo, dijo David, al estar en tu presencia. Por eso cuando permitimos que nuestras vidas sean dirigidas por Dios, habrá gozo, paz, amor, benignidad, todos esos frutos que el Espíritu Santo nos da. Entonces, estoy en el camino de Dios, estoy caminando ese camino que Dios estableció para mí. Un teólogo Matthew Henry, él decía que debemos actuar como si estuviéramos bajo la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿tú estás consciente de la presencia de Dios? Que la presencia de Dios está contigo, sabiendo que en todo lo que tú haces, Él ve lo que tú estás haciendo. Tú sabes que cuando tú obras mal o bien, Él está aquí o está acá o está adelante o atrás, pero Él está allí caminando con nosotros, porque muchas veces nos olvida que Él es omnisciente, que todo lo sabe y que es omnipresente, que en todas partes está. Dios siempre va contigo, va conmigo, va con todos nosotros. Él quiere ir con nosotros y Él va con nosotros como iba con el pueblo de Dios cuando los sacó de Egipto, cuando andaba con ellos, cuando
Cuando la palabra de Dios nos dice que él tenía la intimidad con Moisés y caminaba cara a cara con él. Él iba en la presencia de Dios, como le dice en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 13 y 14. Éxodo 33, versículo 13 y 14. Le dijo Moisés: ahora pues, Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Mire, le pedía a Dios, le anhelaba que Él le mostrara su camino en el cual debían de andar. Te pido que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y allá y te daré descanso. Cuando estamos en la presencia del Señor, hallamos ese descanso. La presencia de Dios iba con este pueblo, pero este pueblo no quiso caminar con Dios. Pero yo les digo, hermanos, amigos, los que no conocen a Dios, es hora de caminar con Dios. Y aún a los creyentes, nosotros que de pronto no buscamos esa intimidad, que caminamos por ratos solamente con Él, es hora de caminar con Dios. Es hora de buscarle, de tener una relación continua, una experiencia continua, una intimidad, que nuestro caminar sea con Él. La palabra de Dios dice: si me buscares, me encontrarás. Cuando me busques de todo corazón, cuando me busques de todo corazón. Y así eran muchos de los personajes de la Biblia que nos dan enseñanza, como Daniel. Daniel le buscaba 3 veces al día, dice que 3 veces en su casa se arrodillaba a orar, a buscarle en su intimidad. De David dice que él le buscaba a todas horas del día. Dice, él dice en su salmo, dice: una cosa te pido, Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y me acuerdo mucho de un personaje que está en los evangelios, que es Zaqueo. Y todos conocemos la historia de Zaqueo, un hombre rico, con poder, recaudador de impuestos, ¿cierto? Pero él anhelaba caminar con Jesús. Él anhelaba buscarle, le deseaba. Por eso vemos a un hombre rico y con poder subido en un árbol para ver al Señor, para verlo, porque deseaba su presencia. Nosotros debemos de anhelar su presencia así. Por eso cuando Jesús lo vio, le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy habitaré contigo. Y nosotros debemos desear esa presencia de Dios, desear que Jesús habite en nuestros corazones, que Jesús esté con nosotros en ese caminar diario. Es decir, como David en el Salmo 63, Salmo 42 también dice: mi alma tiene sed de ti. David dice en el Salmo 63: mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Y ese debe ser, nosotros tenemos que tener sed del Señor y anhelar su presencia, porque Dios quiere ir con nosotros siempre. Dios quiere ir siempre con nosotros, como la nube en el día iba con su pueblo y como la columna de fuego iba en la noche. Dios quiere caminar con cada uno de nosotros, pero recuerda, Dios camina con todos los que le creen. Él camina con los que le creen, con los contritos y humildes de corazón, con los que le obedecen, con los que le desean, con los que le buscan, con los que le aman y le temen. Yo pregunto: ¿quieres caminar con Dios? Y si de verdad quieres caminar con Dios, hoy es el día de buscarle, porque la palabra de Dios dice que si le buscares, le hallarás. Vamos a orar. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que tú has hablado, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos y te rogamos, Señor,
que no quites tu presencia en nosotros, Señor, y que podamos caminar este caminar que tú nos quieres enseñar, Señor, que tus sendas sean agradables ante nosotros, Señor, para que nuestros pies no se desvíen a izquierda ni a derecha. Te lo rogamos, te lo pedimos y todo esto lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.